Hola queridos amigos, un nuevo día aquí con ustedes, deseándole paz, amor y felicidad. Hoy vengo a compartir algo muy personal. Cuando descubrí que Dios es conciencia. Esta es mi verdad después de tocar fondo por segunda vez en mi vida. No vengo a hablar desde una religión ni desde una doctrina, ni a convencer a nadie de que piense como yo. Lo que quiero compartir es una experiencia de vida, mi verdad, una verdad que encontré después de atravesar algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Durante casi toda mi vida me pregunté quién era Dios. Escuchaba diferentes respuestas. Algunos decían que Dios estaba en el cielo, otros que era un ser que premiaba o castigaba. Algunos afirmaban que Dios respondía oraciones, mientras otros se preguntaban por qué parecía guardar silencio ante tanto sufrimiento. Y yo también me preguntaba lo mismo. Si Dios existe, ¿por qué ayuda a unos y a otros no? ¿Por qué algunas personas reciben milagros y otras parecen enfrentar una lucha constante? No encontraba respuesta porque realmente me dieran paz. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. En los momentos más oscuros, cuando sentimos que todo se derrumba, comenzamos a buscar más allá de lo superficial. Y fue precisamente en una etapa muy difícil de mi vida cuando llegué a la metafísica. No fue casualidad, fue una búsqueda desesperada por entender el sentido de lo que estaba viviendo. Y mientras estudiaba, reflexionaba y observaba mi propia experiencia, empecé a descubrir algo que transformó completamente mi manera de ver a Dios. Comprendí que para mí Dios no era un ser separado de nosotros. No era alguien que estaba en el cielo y desde allá arriba nos observaba. Porque yo nunca he visto a Dios, ni nadie lo ha visto jamás. Entonces fue cuando empecé a entender a Dios como conciencia. La conciencia que da origen a todo. La inteligencia infinita que está presente en cada ser humano, en cada experiencia y en cada instante de la vida. Y cuando entendí eso, muchas preguntas empezaron a cambiar. Porque si Dios es la conciencia, entonces no está fuera de nosotros, está dentro, está en nosotros, está experimentándose a través de nosotros. Entonces dejé de preguntarme por qué Dios no me escuchaba y empecé a preguntarme si yo estaba escuchando a esa conciencia dentro de mí. Dejé de luchar solamente de buscar afuera y comencé a observar mis pensamientos, mis creencias, mis emociones y la forma en que veía la realidad. La metafísica me enseñó algo muy profundo, que muchas veces vivimos identificados únicamente con nuestros problemas, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Pero detrás de todo esto existe una conciencia mucho más grande, una presencia silenciosa que siempre está ahí, una presencia que observa, que sabe, que guía y que nunca nos abandona. Cuando empecé a conectar con esa idea, mi vida comenzó a transformarse. No porque desaparecieran los problemas de un día para otro, no porque ocurrieran milagros mágicos, sino porque cambió mi percepción y cuando cambia la percepción, cambia la realidad que experimentamos. Entendí que siempre busqué a Dios como alguien, una persona en algún lugar. Y cuando comprendí que Dios no está en el cielo como una persona y que no venía a rescatarme, entonces empecé a buscar dentro de mí, en mi interior. Porque aquello que llamamos Dios no está separado de nosotros. Y si la chispa divina fuera nuestra conciencia, que es la que nos permite ser, sentir, crear y experimentar la vida,
No digo que esta sea la verdad absoluta. No pretendo tener todas las respuestas. Simplemente comparto lo que descubrí en mi propio camino. Sé que algunos estarán de acuerdo con esto y otros no, y eso está bien. Cada ser humano tiene su propio proceso de despertar y comprensión, pero sé que algunas personas llegarán y escucharán este mensaje en el momento que lo necesiten. Personas que hoy están atravesando dolor, confusión, pérdidas, momentos que sienten que Dios los ha abandonado. Y si tú eres una de esas personas, puedo decirte hoy algo que quizás te haga ver la vida de otra manera. Que las respuestas que buscas no está lejos como crees. Quizás no está afuera, quizás está dentro de ti, esperando ser descubierta, esperando ser reconocida, esperando que hagas silencio para escucharla. Porque para mí Dios no es una figura distante. Dios es conciencia, la conciencia que habita en todos nosotros. Este es mi camino de cómo llegué a descubrir a Dios. Después de haber pasado casi toda mi vida preguntándome quién era Dios y dónde estaba, hace 10 años yo perdí a mi madre y me sumergí en un duelo profundo y una desesperación incontrolable. No sabía qué hacer con mi vida, de hecho no quería vivir. Fue mucho tiempo de duelo y un vacío muy grande en mi corazón. Me costó mucho superar todo esto y volver a sentir que estaba viva. En ese entonces mis hijos eran pequeños y todo aquello fue un paso profundo y oscuro, donde casi cuando esto me sucedió, yo sin saber lo que decía, solo me decía que no perdonaba a Dios por haberme quitado a mi madre. Mi madre era y es para mí un sentimiento tan grande que no se puede explicar con palabras. Yo me sentía muy decepcionada de ese Dios que para mí estaba en los cielos y continué mi vida. Pasaron 4 años cuando me enfrenté a la emigración con mis 2 hijos pequeños. Entonces aquí empezó otra gran tristeza y decepción de por qué nada había salido como esperaba. Fue entonces cuando sentí por segunda vez un duelo profundo y doloroso. Primero porque estaba sola con 2 niños, segundo porque no tenía a mi madre y tercero porque me sentía desprotegida y desamparada. Y yo seguía preguntándome quién era Dios una y otra vez. Y un buen día entré a YouTube y escuché el podcast de una chica y me enamoré de su voz y de lo que decía. Porque lo que decía me hacía sentido. Natalie Fernández, su canal es Desde el Corazón y tiene su escuela de metafísica con el mismo nombre, Desde el Corazón. Allí me quedé, estuve 2 años escuchando a Natalie, meditando, haciendo yoga, reencontrándome conmigo misma. Los 2 años más duros de migración, en esa soledad profunda, cuando un día, de todos los podcasts que escuchaba diariamente, caminaba y venía escuchando un podcast y fue cuando entendí, por algo que ella dijo, quién era Dios. Subí las escaleras de mi edificio corriendo, contenta, sonriente. Sentía una alegría inmensa. Le escribí a ella inmediatamente dándole las gracias y desde ese instante empecé a estudiar profundamente la conciencia. Toda mi vida, mi pasado, mi presente, y fui entendiendo quién era Dios. Esta es mi verdad y hoy estoy feliz de haber llegado a ella. Descubrí que Dios es conciencia. Para mí es mi verdad
después de haber tocado fondo por segunda vez en la vida. Yo entendí que Dios no estaba en ningún lugar de aquellos lugares que me habían enseñado desde niña. Y por eso creo que nos pasamos toda la vida culpando, juzgando a un Dios que no es un ser humano, no existe como persona, sin saber que nos estamos juzgando y culpando a nosotros mismos, porque Dios es la conciencia que observa. Esta vida que hoy vivo me da felicidad y es la paz que comparto para todos aquellos que lleguen hasta aquí porque andan buscando una respuesta. Estoy completamente satisfecha, agradecida con la vida y sobre todo con esa alma de amiga que es Natalie, que gracias a su sabiduría, con todas las cosas lindas que comparte para que las personas cada día se sientan mejor consigo misma, pude encontrar esta verdad y la hice mía. Les deseo de todo corazón que algún día puedan llegar a entender su vida, a encontrar su verdad, sea cual sea, pero que sea una verdad que les pueda brindar la paz que su corazón necesita. Un abrazo inmenso, los quiero mucho.